Y aquí tenemos la presentación correspondiente del día de hoy. ¿Cuál es el costo de un proyecto de fibra óptica en redes LAN? Mi nombre es Daniel Morera. Soy el director de capacitaciones de la empresa Certitel, la cual está adscrita a la Ciudad del Saber. Tenemos como coordinador a ingeniero Boris Vázquez, director general de Certitel. También está presente la licenciada Reina Salcedo. También es ella es la coordinadora de todo lo que son inscripciones, capacitaciones, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar este webinar indicando cuál es el temario, los temas que vamos a tocar. Primero que nada, vamos a hablar sobre monomodo y multimodo, single mode o multimodo. Esa es la primera decisión que hay que tomar para establecer claramente los costos de un proyecto de fibra óptica. Segundo, el diseño es para crecer o para resolver. El tamaño importa en un proyecto de fibra óptica y en general en cualquier tipo de proyecto. La calidad de los materiales y calificaciones del personal. ¿Qué pasa con la certificación? Conclusiones y preguntas. Entonces, primero que nada, tenemos que estar claro que hay dos tipos de vidrio. El vidrio monomodo o single mode y los vidrios, hay varios tamaños, los multimodos o multimode. Desde el punto de vista, para que tengan una idea de los tamaños, un cabello humano es de aproximadamente 70 micras. El vidrio, son dos vidrios, el vidrio central y el vidrio de recubrimiento o cladding, y el vidrio central o core. Esos dos vidrios quedan fundidos, crean un coaxial de vidrios y eso es un hilo de fibra óptica. Un hilo de fibra óptica está compuesto por dos vidrios fundidos y la diferencia estructural entre la fibra multimodo y la monomodo, en inglés single mode, es simplemente lo que ustedes están viendo ahí, es el tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo de la fibra monomodo es extremadamente pequeño comparado con el tamaño de la multimodo. Y la razón es simplemente, si nosotros consideramos que un cabello humano tiene 70 micras, va por acá, tienen idea de lo difícil que ha sido siempre introducir la luz en este núcleo tan pequeño. La luz viaja es por el núcleo o core de los vidrios. Entonces se crearon las fibras multimodo para que fuera más fácil introducir la luz en el vidrio. Entonces el objetivo de la multimodo, y nunca debemos olvidarlo, es ahorrar dinero. O sea, ¿por qué ahorrar dinero? Porque al ser el núcleo mucho más grande, es más fácil meter la luz ahí, entonces los equipos, los convertidores de medio son más económicos. Y también la precisión de los conectores. Entonces, el objetivo del usar multimodo es ahorrar dinero. No existe otro motivo por el cual nosotros usamos multimodo. Pero hay un pero. Y el pero está en esta tabla. Yo acabo de decir que al usar multimodo, los equipos y conectores son más económicos. Pero en el cable ocurre exactamente lo contrario. El cable multimodo es más caro que el monomodo. Por eso se produce un cruce de costos de lo que yo ahorro en equipos y conectores, lo pierdo en el cable. En este momento, aproximadamente, en las fibras multimodos OM1 o M2, el cruce de costos está en 400 metros, en la OM3 300, en la OM4 200. O sea, si nosotros tenemos proyectos, si se dan cuenta, si tenemos proyectos de, ya un OM1 y OM2 no se usa, si nosotros tenemos proyectos por encima de 300 metros, este proyecto debe ser monomodo. ¿Por qué? Porque no se cumple la premisa del uso de la multimodo. Sin embargo, si ustedes quieren más detalles sobre esto que acabo de hablar ahorita, pueden ir al canal de YouTube de Certitel y tenemos un webinar específicamente, un webinar exclusivamente dedicado a cómo seleccionar entre multimodo y monomodo. Entonces los invitamos a que si no conocen nuestro canal de YouTube en Certitel, se introduzcan en él y vean hay otros webinars en ese canal, pero hay uno específicamente de este tema. ¿Qué debe contemplar un proyecto de fibra óptica? Un proyecto de fibra óptica siempre arranco de un equipo activo y llega un equipo activo. Switch a computadora, cámara a monitor. Esa es la comunicación. Y yo lo primero que debo tener es un convertidor de medio. Este convertidor de medio, en este caso muestro un convertidor de medio standalone, que va aparte del equipo activo, pero yo podría tener un convertidor de medio tipo SFP, que es simplemente que se introduce dentro del equipo, ya sea un switch o una cámara o lo que corresponda,
y aprovecha la fuente de poder. Aquí no está en proporción de los tamaños, este es mucho más pequeño que este, porque aprovecha la fuente de poder del equipo. Entonces, en ese caso se eliminaría el patch cord de cobre porque él está embebido dentro del equipo electrónico. Después tenemos el patch cord de fibra óptica que conecta con el distribuidor de fibra, más o menos nos hemos puesto de acuerdo en llamarlo ODF. Después nosotros tenemos el cable que comunica los ODF. En la punta de esos cables debemos colocar los conectores. Eventualmente podría haber una canalización, de la cual vamos a hablar, el InterDuct, y opcionalmente también podría haber empalme. De este lado se repite el proceso: ODF, pascord de fibra, convertidor de medio. Ese es un diagrama general de un proyecto de fibra óptica en redes LAN. Sin embargo, hay que comparar manzanas con manzanas. Es muy común encontrarnos con lo que yo llamo pascord gigantes. Esto que está aquí es un pascord gigante. La gente, eso se acostumbra a hacer mucho dentro de un edificio de 3 plantas, y quiero lanzar 2 backbone del piso 2 al piso 1, etcétera, del piso 3 al piso 1. Y entonces yo lo que hago en este momento es eliminar todo el ODF, el cable, etcétera, etcétera, y coloco un pascord que va de un piso al otro. Esto no es un cableado. Entonces, esto no es un cableado, esto no es un cableado de fibra óptica, esto es un pascord gigante. Tiene bastantes defectos. Nosotros en los cursos de diseño y de instalación explicamos claramente las ventajas, pero hay problemas de redundancia, crecimiento, organización, protección del cableado. Hay una cantidad de cosas que se pierden al hacer esto, pero evidentemente el 80% del costo del backbone dentro de un edificio son los ODF. Regresando aquí atrás, este es el 80% del costo. Esto que está acá. Este ODF con sus conectores y sus pascord correspondientes. Este es el 80% del costo. Por eso tenemos que estar claros en que comparar manzanas con manzanas. Entonces, nosotros no podemos comparar un proyecto de cableado de un edificio de fibra óptica con una serie de pascord gigantes. Malas prácticas. Las primeras malas prácticas que nos encontramos, la gente dice, sí, yo coloco mi ODF, pero para ahorrar dinero no le monto los conectores en las puntas. Entonces, lo que tengo aquí en este cable de 6 hilos o de 12 hilos, en este caso de 12 hilos, lo que hago es poner los 2 conectores que estoy utilizando y dejo los otros hilos envueltos aquí. Esto es una mala práctica. Esto no es correcto, porque la gente después, para poder utilizar el crecimiento de su backbone, ese es uno de los parámetros fundamentales de usar un ODF, no tiene los hilos conectados, tienen que buscar a un técnico en fibra óptica para que se lo conecte. Entonces, esta es la primera mala práctica que no podemos permitir. Personal no calificado, evidentemente, de eso vamos a hablar con más detalle más adelante, y acabados no profesionales, el apuro y las cosas sin contemplar cómo se deben hacer para tratar de bajar los costos. Imagínate este ODF aquí por aquí atornillado, este está por aquí, este continúa por allá, o sea, esto no puede permitirse, ¿no? Entonces, estas malas prácticas tienen que ser erradicadas, y evidentemente estas malas prácticas al principio te pueden bajar los costos del proyecto, pero ya sabemos que a mediano y largo plazo va a salir más costoso. ¿De qué tamaño es un proyecto? Primero que nada, tenemos que definir cuántos metros de cable, cuántos ODF y conectores. Si existen canalizaciones, mucho cuidado con este tema, y en qué consiste la certificación de ese proyecto de fibra óptica. Todo esto define, porque no es lo mismo un proyecto de 20 metros de cable con 4 conectores que un centro de datos con centenares de metros de cables y cientos de conectores. O sea, son 2 proyectos completamente diferentes, y eso es complicado a veces establecerlo, porque la gente quiere que tú le des el precio por punta, por metro o por conector, y eso depende, eso no varía enormemente dependiendo del tamaño del proyecto. Y si nosotros cotizamos de esta manera, tenemos que colocar una nota condicional en nuestra cotización. ¿Por qué? Les voy a explicar algo. Ustedes decidieron que cada conector instalado estoy inventando precios, $5. Cada metro de fibra instalado es $1. Y cada ODF instalado son $10. Entonces, eso es su cotización. Y entonces, cuando ustedes terminan el proyecto, el cliente los llama y le dice, mire, faltan 2 conectores y tú me dijiste que tú los cobrabas a $5, así que los 2 conectores me los vas a cobrar $10. No. O sea, nosotros esos precios es por el paquete completo.
cualquier adicional posterior o cualquier reducción del tamaño del proyecto, los precios unitarios no son lo que están indicándose. Mucho cuidado con eso, porque repito, no es lo mismo ir a montar 2, 4 conectores que ir a montar 200 conectores. O sea, son proyectos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede uno equivocar, hasta qué extremo nosotros podemos equivocar. Aquí tenemos la represa de Caruachi, esto es en Venezuela. Este fue un proyecto que yo hice la instalación del sistema maestro de fibra óptica. Para darles una idea del tamaño de esto, aquí no se nota tanto el tamaño, pero esta es una represa de más de 2100 megavatios. O sea, es un monstruo. Curiosamente, es la represa más pequeña que hay en el río Caroní en Venezuela. Están las de Macagua, las de Guri y la malograda Tocoma sin terminar, ¿no? Todas están sobre el mismo río. Y esta es la más pequeña de esas 4 represas y tiene 2100 megavatios. Estos son cientos de metros. Esto es enorme. Cuando a nosotros se nos planteó este proyecto, nos dijeron, ustedes solamente van a hacer mano de obra. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que montar, esta es la parte de fibra óptica, esta es la parte de un proyecto más grande, incluyendo la parte de cobre, pero vamos a hablar solamente de la parte de fibra. Ustedes tienen que montar 32 kilómetros de fibra óptica en bandejas existentes, 7.200 conectores, en los cuales hay que hacer 3.600 pruebas, y tienen que montar 600 ODF en un periodo de año y medio. ¿Por qué de año y medio? Porque a medida que iban avanzando, esta es la sala de máquinas de la represa. Entonces, a medida que ellos iban activando una sala de máquinas, nosotros montábamos el sistema de control. Bueno, antes de activarlo, montábamos el sistema de control. Teníamos que esperar que activaran la siguiente máquina. Al final son 12 máquinas las que había aquí. Entonces, el proyecto era de 18 meses. Hicimos nuestros cálculos. Aquí esto es un proyecto de hace 20 años. Aquí vamos a suponer que decidimos que los conectores eran a $1, $32.000. El cable a $1, $32.000, los conectores a 5, 36, bueno, X. Aquí están los números que nosotros calculamos. Calculamos que la instalación in sitio, porque era en el medio de la nada, como a 40 minutos de la ciudad más cercana, unos $10.000. Los imprevistos nos dio $101.000 de mano de obra año y medio. Si usted lo divide mensual, eran más de $5.000 mensuales de operación. Parece muy atractivo, ¿no? Parece que no tenía fallas. El proyecto pasó de 18 meses a 4 años. Por los recamos contractuales nos permitieron agregar $20.000 y la pérdida neta fue de $25.000. ¿Cómo ustedes pueden perder un proyecto de $100.000 de manos de obra? Aquí lo tenemos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el tiempo de ejecución y los accesos, porque evidentemente aquí había problemas de acceso. Las obras, no podíamos ir a la otra turbina porque no estaba lista, se retrasaban meses y así sucesivamente. Fíjense cómo podemos llegar a estos extremos. Y aquí vamos a hacer una primera encuesta. La primera encuesta es a ustedes, ¿qué tipo de materiales usa con más frecuencia en sus proyectos de fibra óptica? Entonces, ustedes van a contestar, esto no es una pregunta, no es un examen, ni estilo, pueden preguntar libremente o responder libremente. La primera opción es genérico, la segunda marca tope, de las más conocidas, marcas intermedias, solo me han contratado mano de obra, y la respuesta, aún no he realizado proyectos de fibra óptica. Bueno, entonces, por favor, contesten con toda libertad lo que ustedes consideran que es lo más general, ¿no? ¿Qué tipo de materiales usan con más frecuencia? Incluyendo que hasta la fecha no hayan realizado proyectos de fibra óptica, y esa es una de las razones por las cuales están por aquí, para tratar de introducirse en esta área. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de respuestas. Ok, entonces vamos a parar a este momento y vamos a presentarles el resultado de esta primera encuesta. Primero que nada, el 16% de ustedes usa materiales genéricos, un 26% marcas tope, un 37% marcas intermedias, un 5% solo lo han contratado la mano de obra y un 16% no ha realizado proyectos de fibra. Estamos viendo que la mayoría de ustedes
usan marcas intermedias y marcas topes. Vamos a decir que entre las marcas intermedias y marcas topes están la mayoría de ustedes. Vamos aquí para que vean los resultados, que no los habían visto. Repito, 16% genérico, 26% marcas tope, 37% marcas intermedias, 5% solamente de mano de obra y 16% no ha realizado proyectos de fibra óptica. Y vuelvo a repetir, aquí entre el 37 y el 26% están entre marcas tope y marcas intermedias. Ok, continuamos. Y lo que planteamos es que la diferencia de precios aproximada en los materiales entre una marca tope, A+, marcas intermedias y la marca genérica es esto que está planteado aquí. Esto es más o menos, unas pueden costar un poquito más, un poquito menos, pero vamos a decir que esta sería la proporción. Aquí hay que aclarar que no necesariamente el precio define la diferencia de calidades. O sea, no necesariamente esta marca tope es 2 veces más de más calidad y de más precisión que esta marca. Y esto no necesariamente es 2 veces más que esta. Pero el soporte cuesta dinero y en ocasiones lo vale. Entonces, la realidad de cuál marca utilizar o cuál opción utilizar depende del tipo de proyecto y cliente. Pero de nuevo, es importante comparar manzanas con manzanas. O sea, yo no puedo permitir que mi cotización, o no debe ser así, de marca tope sea comparada con una marca B o mi marca B con una genérica. Y por supuesto, una marca tope con una genérica es impensable. Entonces, ¿cuál de ellas utilizar? Depende. Eso depende muchísimo del tipo de proyecto. Si ustedes me preguntan, yo me voy a un centro de datos, probablemente mi decisión sería una marca tope. Yo me voy a un proyecto intermedio de un edificio, de un balcón de fibra óptica, probablemente me vaya a una marca B. Aquí lo importante es que ustedes tienen que estar abiertos. Yo conozco gente que dice, yo solamente uso la marca X. Yo solamente hago proyectos con ellos. Te estás limitando como profesional. O sea, tú no puedes amarrarte una marca y no puedes estar abierto. Y quiero que abran la mente de que pueden, otros dirán, yo no voy a estar pagando más de lo que estoy pagando en este momento si es lo mismo. No es lo mismo. Hay, repito, soporte, hay cosas que permiten a ustedes tener beneficios de una marca muy reconocida. Entonces, depende del proyecto y del cliente. Entonces, ustedes tienen que estar abiertos a moverse e inclusive llegar a proyectos de marca genérica. Cualificaciones del personal. Nosotros, primero que nada, ¿quién está calificado para estar en un proyecto de fibra óptica? Eso es difícil. La gente dice, yo sé, yo he hecho. Y existe el problema del concepto de que a mí me contaron, que me dijeron, que me enseñaron. La mayoría de nuestro entrenamiento está en ese sentido. Nosotros estamos fundamentalmente basados en eso. Por eso pienso que es muy importante tener certificaciones formales. Nosotros en Certitel tenemos, por ejemplo, cursos de instalaciones en fibra óptica planta interna, fibra óptica planta externa, instalaciones de redes GPON, instalaciones, y tenemos unos talleres, vamos a hacer próximamente unos talleres específicamente de empalmes y conectorización en fibra óptica. Nosotros emitimos un certificado, las personas son cursos bien limitados en volumen de personas, bien dirigidos, con un equipamiento muy amplio, con instalaciones y simulaciones generales. Y el certificado de nosotros está avalado por la Ciudad del Saber y reconocido en VICSI, en su programa de educación continua. Adicionalmente a esto, tenemos certificaciones de especialistas que cumplen una serie de cursos de diseño y presentan exámenes para poder obtener la certificación. Por ejemplo, esta es una certificación que acabamos de hacer y aquí hay por lo menos 2 personas que han tomado estas certificaciones con la UNITEC, la Universidad de Tecnología y Comercio de Nicaragua. Acabamos de hacer una certificación de especialista en diseño de infraestructuras de fibra óptica. Se emite el certificado, tiene una validez de 3 años, se renueva con créditos de extensión profesional. Estos son cursos de certificaciones de carácter internacional. En este momento estamos en conversaciones con otras universidades, estamos a punto de abrir en otras países y ustedes van a recibir la información oportuna en la cual nosotros vamos a hacer certificaciones con otras universidades.
Ahora, hablando de la certificación propiamente que se pide a un proyecto de fibra óptica LAN. Están basadas por las normas de la TIA, Telecommunication Industry Association. Ellos tienen dos niveles, el Tier 1 o Tier 1, nivel 1, donde se verifica la polaridad. Si está cruzada, se debe medir la atenuación o opcionalmente en ambas ventanas y bidireccional. Se debe verificar la distancia. Para obtener la distancia puedo usar equipos de medición de atenuación o Optical Loss Sets con opción a distancia o OTR. Existe una alternativa simplemente que ustedes saquen fotos a las chaquetas de los cables y entreguen las fotos de las chaquetas de los cables y eso es una certificación de distancia. Esta certificación, vamos a estar claros, no tiene ninguna importancia, la parte de distancia, no tiene ninguna importancia en fibra monomodo, porque la fibra monomodo no es afectado su ancho de banda por la distancia. Esto es simplemente para que quede registrado en las fibras multimodo su futuro ancho de banda. Existe la opción número 2, el Tier 2, que es todo lo anterior, pero además se debe cumplir una reflectometría con un OTDR o un Optical Time Domain Reflectometer. Tenemos un webinar sobre OTDR, también en el canal de YouTube, lo invitamos a que lo vean. En esto, aquí lo que se está buscando es verificar que no haya nada en el medio. Esa es la razón por la cual yo pido una reflectometría en redes LAN, ¿verdad? Claro, yo también puedo usarla para verificar la distancia, ¿no? Eso, sí, aquí lo utilicé para verificar la distancia, bueno, está completa en un Tier 2. Pero el objetivo de usar una reflectometría es verificar que no haya nada, porque la mayoría de los proyectos de fibra óptica en redes LAN pide que no debe haber empalme, que no debe haber derivaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es verificar eso. Y aquí viene, ¿qué equipos usamos? El costo de los equipos, además del factor marca, es función directa de la precisión. O sea, cuando ustedes tienen un equipo, y eso en cualquier área, incluyendo el área de fibra óptica, el costo de los equipos es fundamental en el precio, en la precisión. O sea, ¿cuánta precisión requerimos en una medición de distancia y atenuación en una red LAN? En general, la respuesta mía en este momento sería, no necesito mucha precisión. Exceptuando, fíjate, no necesito mucha precisión, puede ser una buena aproximación. Pero hay quienes dicen que simplemente si la luz pasa, o sea, le ponen una linternita. Aquí hay linternas de fibra óptica, pero últimamente lo han sustituido por celular. La gente ha descubierto que la luz del celular se lo pone y si la luz sale del otro lado, dicen eso está listo. No. Esto no es lo que tenemos que buscar. Nosotros podemos buscar mediciones que no tengan tanta precisión, exceptuando cuando estamos hablando de centros de datos. No es lo mismo un pequeño vapón dentro de un edificio que un centro de datos. En un centro de datos, fíjense los parámetros que exigen un centro de datos. Yo tengo que verificar que la atenuación, por ejemplo, no pase de 1.5 dB para poder garantizar protocolos de 40 y 100 gigabits en fibras multimodo, de 1.9 dB. Entonces, aquí las décimas de dB, o sea, no es lo mismo que un tendido de fibra óptica tenga 1.4 que tenga 1.7. Son dos, o sea, el 1.7 puede que no funcione correctamente. En cambio, el 1.4 funciona correctamente. Entonces, aquí una diferencia de 0.1, 0.2 dB es fundamental. En un proyecto de fibra óptica que no sea un centro de datos, una diferencia de 0.1, 0.2, 0.3 dB no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Por cierto, en el caso de la fibra monomodo, el límite 6.3 es imposible que ustedes tengan 6.3 dentro de un centro de datos. De nuevo, bueno, no sé si se nota que no me gustan mucho las fibras multimodo, ¿no? En las monomodos, este tema tampoco es preocupante. Entonces, conclusión. ¿Qué equipos requerimos? ¿Cuáles son los equipos que nosotros requerimos en un proyecto de fibra óptica? En un proyecto de fibra óptica, eso depende de lo que se pida. Si a mí me están pidiendo atenuación, distancia, inspección de conectores, me están pidiendo reflectometría, con equipos calibrados de fábrica con certificados vigentes. Si a mí me pide eso, el cliente evidentemente necesito todo esto. Necesito un medidor o LTS de atenuación, en este caso bidireccional, que registra la
la distancia, tengo que hacer una reflectometría. Además, tengo que hacer un reporte de inspección de los conectores e imprimirlo. Aquí estamos hablando de más de $20,000 en equipamiento. Ojo, y estoy siendo benévolo, $20,000 quizás en AFL, pero si te vas en Viavi, estamos hablando de por lo menos 25,000. Si te vas a Fluke, estamos hablando de más de $30,000. O sea, esto es bastante dinero. Esto es mucho dinero en equipamiento. Pero si a mí lo que me piden es atenuación más distancia, que me permiten fotografía de los cables, yo puedo gastarme equipos que pueden costarte unos $500 a $2,000. Eso es lo que yo necesito. No es lo mismo tener un equipamiento de $500 que un equipamiento de $25,000. No es lo mismo. Entonces, aquí la conclusión es, yo no puedo matar un mosquito con un tanque de guerra. ¿Verdad? Eso no se debe ocurrir. O sea, si yo tengo un proyecto dentro de un edificio y me están pidiendo un edificio de 4 pisos, me están pidiendo que certifique el tendido, no tiene sentido hacer esto. No tiene sentido hacer esto. Pero evidentemente hay gente que dice, bueno, si los tengo comprados, vamos a utilizarlo. Pero entonces hay un problema, que ¿cuánto vas a cobrar tú por la certificación? Porque yo no voy a movilizar $25,000 en equipos activos para cobrar $200 por una certificación, $100 por una certificación. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, y lo contrario, yo no puedo tratar de matar un elefante con una resortera. O sea, lo contrario, yo no puedo irme a un centro de datos, con unos equipitos que me costaron $500 para medir atenuación. Eso no estás haciéndolo correctamente. No tiene, mire, yo no tengo esto, entonces usted no se meta en un proyecto de un centro de datos. Simple, es la realidad. Por cierto, aclarando, los elefantes no se cazan, ¿no? Aquí está la parte ecológica, no es que vamos a cazar elefantes. ¿No? Quizás no fue muy feliz aquí, debí poner quizás un Godzilla o algo por el estilo, pero los elefantes no se matan, no se cazan. Y viene la segunda encuesta. Dentro de una edificación de fibra óptica, se debe canalizar dentro de un edificio, la fibra se debe canalizar aparte. Se debe tener una canalización aparte. En este momento, nosotros tenemos que, vamos a lanzar la encuesta, y las respuestas a opciones son, siempre hay que canalizar la puerta aparte. Otra dice, no hace falta. De ser posible, se canaliza aparte, y la verdad que no estoy seguro. Esas serían las respuestas en las cuales ustedes pueden participar y darme su opinión sobre este tema. Ya tenemos la mitad de la gente ha respondido, un poquito más. Repito, dentro de una edificación, la fibra óptica se debe canalizar aparte. Las opciones son siempre, no hace falta, de ser posible, y la verdad que no estoy seguro. Estas serían las opciones. Entonces, bueno, ya tenemos la mayoría de las respuestas y vamos a presentarles a ustedes el resultado. El resultado establece que el 36% de ustedes dice que siempre, un 9% que no hace falta, un 41% que sería la mayoría no clara, de ser posible, y un 14% no está seguro. Bueno, entonces aquí tenemos de nuevo, las opciones son de ser posible y siempre. Esas serían las opciones. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a irnos a continuar con nuestra lámina acá. La respuesta es sí se puede canalizar compartido. Sí se puede. La respuesta es sí se puede. Que fíjate que la mayoría de ustedes dijo no lo tomaron como opción. Pero se recomienda, si la comparto, que esté separada con un inner duct o subducto. O sea, si yo tengo unas escalerillas y por estas escalerillas pasan cables de cobre, cables telefónicos, cables multipar, cables categoría X, cables coaxial, y va a fibra óptica, se recomendaría que la fibra óptica se coloque en un inner duct. La razón por la cual se puede compartir es porque el cable de fibra óptica no es delicado, ¿no? Por cierto, mucha gente piensa que el cable de fibra óptica es delicado. El cable de fibra óptica no es delicado, no es delicado, pero es el troncal, es el backbone. Hay que cuidarlo. Entonces, lo ideal sería, fíjense, en este caso, en el cual estoy pasando unos cables, inclusive eléctricos, por el tamaño. Aquí estoy pasando por esta canalización, bueno, le meto su inner duct y lo separo. Aquí hay un sellado para protección de incendio, y lo mismo acá. Entonces la idea es
Sí se puede compartir la canalización, pero sería ideal, no obligatorio, ideal que vaya un INERDUC. Si no lo hago, sería muy interesante colocarle etiquetas identificadoras que diga fibra óptica, que se sienta que esa es la fibra óptica, bien identificada, bien identificada. Por cierto, si yo voy a usar INERDUC, hablando de la parte de incendio, el INERDUC de planta externa es polietileno de alta densidad, de cuando yo tengo edificaciones críticas, vamos a hablar de hospitales o ese tipo de cosas, estos INERDUC no son los mismos que se usan adentro. Lo que se usan adentro deben ser limitados en el humo y la propagación de humo. Existe el INERDUC plenum y el LSZH. Aquí la opción es el LSZH. De nuevo, los invito a que vayan al webinar, un webinar de nosotros que se llama Aguas Oscuras en Telecomunicaciones, en el canal de YouTube. Ahí van a ver la diferencia fundamental entre cables plenum o ductos plenum y cables LSZH o ductos LSZH. El INERDUC es para el riser, es para subida. ¿Verdad? Ok. Las canalizaciones entre edificios. Entre edificios, las canalizaciones, depende. Cuando esto es para un vagón de planta externa de redes LAN. Estoy hablando de redes LAN. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla que ustedes ven aquí es traída de nuestro webinar que está en el canal de YouTube sobre soterramiento de fibras ópticas. Aquí ustedes pueden ver cuál es la comparación entre postes existentes, postes instalados, canalizaciones o bancadas subterráneas, soterrado un metro y microzonjado, en el cual está el costo, el tiempo de ejecución, la confiabilidad y el mantenimiento. Aquí esta tabla, vamos a hacer la aclaratoria. Esta tabla, repito, aquí está más detalles en el webinar de soterramiento de fibras ópticas en el canal de YouTube de Certitel. Aquí voy a hacer una aclaratoria. Esta tabla es para soterramiento en planta externa en las ciudades. Entonces, si yo estoy haciendo esto mismo, pero en una red LAN que yo controlo la infraestructura, la confiabilidad del microzanjado aumenta. Porque disminuye la probabilidad de que me rompan el tendido soterrado. Entonces, si ustedes ven esta tabla, con este aumento de la confiabilidad del microzanjado, las opciones son o en postes existentes o microzanjado. Yo particularmente en soterramiento de ciudad, el microzanjado le tengo mucho miedo por la disminución de la confiabilidad. Entonces aquí, este aumento de confiabilidad es porque es una red LAN. Porque es una red LAN. Entonces, esta sería la opción. O sea, o microzanjado o postes existentes. Aquí inclusive también la confiabilidad podría aumentar. Podríamos colocar otra rayita más aquí de confiabilidad, porque de nuevo estamos en una red LAN. Entonces, en la cual yo tengo control de lo que está ocurriendo dentro, más o menos. Tengo control de lo que está ocurriendo dentro de mi infraestructura. Entonces, esto lo haría más confiable. Ok, aquí vamos a las estructuras de costo. Las estructuras de costo, primero que nada, tenemos que tener en consideración. Y aquí viene esta parte bien importante, podemos decir que es el corazón de esta presentación. Primero que nada, el costo de desarrollo. El conocimiento tiene un valor. Pero vamos a ver que nosotros tenemos un problema con esto, porque la gente en nuestros países no paga proyectos. Lo segundo, tenemos que tener una mano de obra calificada y es importante la supervisión. Sin supervisión estamos ciegos, estamos realmente ciegos. El otro, los materiales a usar deben incluirse traslados, almacenaje, los dañados, los sobrantes, o sea, todo esto tiene que estar considerado. La maquinaria y herramientas requeridos para su instalación, considerando su arrendamiento o su depreciación y desgaste. Y los seguros. Fíjense que aquí nosotros vamos a agregarle los comentarios. Primero que nada, lo que acabo de decir ahorita. Nadie paga, pero hay que cobrarlo. O sea, el saber qué es lo que hay que hacer en un proyecto de fibra óptica, nadie te lo va a pagar. La gente te va a decir, bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué propones tú? Ese es el vicio que nosotros tenemos en nuestros países. O sea, dame la información, pero yo no la pago.
evidentemente nosotros tenemos que cobrarla. ¿Cómo la cobramos? En nuestra cotización. En nuestra cotización tiene que haber eso, pero nosotros tenemos que demostrarle al cliente que nosotros tenemos el conocimiento. O sea, fíjate que es complicado demostrar que yo sé más que otra persona que está haciendo otra propuesta, pero no le doy la información total de cómo se hace. Entonces, ahí hay sutileza. Nosotros en nuestros cursos de diseño de fibra óptica damos algunos tips y nos ponemos ahí a tratar de ver qué puedes, eso no es fácil, ¿no? No es fácil. De que tú le hagas ver al cliente, eso se hace ver mucho en la conversación. En este momento se ha hecho muy poderoso el Zoom como plataforma de convencimiento, en el cual tú lo hagas una presentación muy sólida y demuestres que tú sabes lo que estás haciendo sin dejarle demasiada información al cliente. Esa es la verdad. Después, la mano de obra es importante, primero, que esté calificada y que el tiempo calculado sea el doble. Aquí está la ley de Murphy. Murphy está en todas partes. Vamos a mencionar, aquí abajo también lo mencionamos. El tiempo es el doble. O sea, si ustedes calculan que su proyecto va a durar una semana, son 2 semanas. Eso es así. Eso no falla. Después, los materiales a usar, comprar manzanas con manzanas. O sea, que mi cliente esté, si estoy eligiendo marca tope o tener marcas intermedias, o sea, que yo estoy comprando manzana con manzana. Segundo, mira, el carro es mío, eso no me cuesta dinero. Claro que cuesta dinero. ¿Y cuánto cuesta un carro que es mío? Muy fácil. Ustedes se van a una agencia de carros, piden la cotización mensual del vehículo. ¿Cuánto? El vehículo que ustedes tienen es una camioneta o algo estilo. ¿Cuánto vale alquilarla mensual? Le quitan el 25% que es lo que ganan las empresas de alquiler de vehículos. Ese es el costo de depreciación, uso y desgaste de ese vehículo. Y ustedes tienen que incluirlo en su proyecto. Ustedes tienen un equipamiento de $30,000 en equipamiento. En nuestros países no se consigue el alquiler de equipo, pero bueno, en Estados Unidos ustedes pueden meterse en las páginas, ¿cuánto me cuesta que me alquilen un certificador, este equipo y este equipo? Ah, eso cuesta tanto, le quitan su 25% y ese es el costo de depreciación, amortización de los equipos. Y tienen que incluirlo. Tienen que incluirlo porque si no, están mintiéndose ustedes mismos y al final hay empresas que dicen, bueno, quebramos y no saben por qué. Esta es una de las razones por las cuales las empresas quiebran. Se comen el vehículo, se comen el equipamiento, no lo amortizaron, no amortizaron la reposición de vehículos de equipamiento. Ustedes tienen, cuando ustedes compran un equipo de medición, ustedes tienen que darle una vida útil a ese equipo, por decirle, de 3 años. Ese equipo, ustedes tienen que reponerlo en 3 años, tienen que volver a reunir el dinero para volverlo a comprar. Y por supuesto, de nuevo ley de Murphy, la gente se lesiona, los equipos se los roban, ustedes tienen que tener seguros. Los seguros se usan, y ustedes deben saberlo a estas alturas, se contratan para no usarlo. Y ustedes saben que si no contratan el seguro pasa algo, si contratan el seguro no pasa nada. O sea, esa es la verdad, esa es la ley de Murphy, una de las corolarios de la ley de Murphy. Y hay algo, habrá gente que me dice, no, pero es que hay gente que no está dispuesto a pagar mi conocimiento, no está dispuesto a pagar mis equipamientos, no está dispuesto a pagar mi personal. Hay proyectos en los que se gana no haciéndolos. Créanme, tengo muchos años en esto y hay proyectos en los cuales ustedes ganan dinero si no lo hacen. Hay clientes que hay que saltarlos. Si el cliente no reconoce su equipamiento, su preparación y su conocimiento, no lo hagan con él. De verdad que sí. De verdad, créanme, yo sé que es difícil. La gente dice, oye, hay el refrán que dice, no, el cliente siempre tiene razón. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. El cliente no siempre, lamentablemente, no tiene razón. Pero ahí está la parte también importante de nosotros, que logremos demostrarle al cliente en nuestras presentaciones. Gástense tiempo en las presentaciones, en cómo ustedes demuestran que su equipamiento, su preparación y su calidad de equipo valen la pena. Eso es importante. Resumiendo, este es el resumiendo. Nosotros, primero que nada, tenemos que siempre aclarar la relación calidad-costo de los materiales de acuerdo al proyecto cliente. Y vuelvo a repetir, eso de decir, no, yo solamente uso marcas tope y no uso otra, o yo solamente uso marcas genéricas y no uso otra, o yo uso solamente genérica y no uso otra, esto no es correcto. Hay clientes para los cuales
y clientes y tipos de proyectos en los cuales ustedes tienen que usar marcas tope. Hay proyectos y tipos de clientes en los cuales ustedes deben usar marca intermedia y los hay de marca genérica. Clientes y proyectos. Después, emplear personal calificado, certificado y con supervisión permanente. Ahí estamos nosotros. Para eso estamos aquí en Certitel, para la parte de certificación y calificación de personal formal, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes tienen, no, yo sé, créanme que nuestros proyectos, el 90 y tanto % de la gente llega a los cursos a veces simplemente para obtener un certificado. Pero después cuando están en el curso se dan cuenta de que necesitaban información. Definir los alcances de las mediciones y las canalizaciones de acuerdo al proyecto del cliente. Esto, las mediciones, o sea, ¿qué llama el cliente certificar? Eso es muy importante. A mí había cliente, me acuerdo de un cliente que me dijo, yo quiero que me certifiques un backbone de 240 fibras dentro de un edificio, un proyecto grande. Ok, dentro de un edificio. Yo te voy a medir la atenuación. No, la certificación incluye reflectometría. Reflectometría dentro de un edificio. ¿Para qué tú quieres reflectometría dentro de un edificio? Si las distancias son de 10, 20 metros. Yo las quiero. Ok, pues me la paga, ok. Pero lo aclaré antes de que ocurriera, porque imagínate que después que yo entregué mi proyecto de medición de atenuación, el cliente me lo ha dicho, ¿y dónde están mis reflectometrías, mis 240 reflectometrías? No era lo mismo, pues, evidentemente. Y tener en mente que el tiempo de ejecución se extenderá. Eso es cierto, se va a extender y es más, a mí me hablan de cuál es el costo de la mano de obra de un proyecto de fibra óptica, y eso en general, cualquier proyecto, ¿cuánto dura el proyecto? Eso es todo. Esa es la forma. O sea, tú tienes un personal, tienes un equipamiento, ¿verdad? Desde vehículos hasta herramientas, hasta instrumentos, y el personal, y eso tiene un costo diario. Entonces, el costo de la mano de obra es directamente proporcional al tiempo. Ustedes deben considerar que el tiempo que ustedes estiman se va a extender. Eso es, y según, es más, hay un refrán una ley de Murphy, la recuerdo siempre, decía, los proyectos bien hechos duran el doble, los mal hechos duran el triple. Ahí tienen una idea, ¿no? O sea, si están mal hechos, dura el triple, si están bien hechos, duran el doble de tiempo. Esa es la verdad verdadera con respecto a los proyectos de telecomunicación. En este momento vamos a irnos a la sección de preguntas, que para que ustedes pregunten, vamos a quitar el resumen de la información. De todas maneras, estoy seguro que tanto Reina Salcedo como Boris Vázquez están colocando en el chat esta información. Ahí está nuestra página web, está nuestro canal de Facebook, Certitelsa Panamá, nuestro canal de Instagram, Certitel Panamá, y de YouTube. Ahí está Certitel SA. Bueno, ustedes se meten en YouTube y ponen Certitel y nos van a encontrar. Lo mismo en Facebook y el mismo en Instagram. También tenemos también de LinkedIn. No está ahí LinkedIn. También tenemos el canal correspondiente. Entonces vamos a dejar de compartir aquí. Y vamos a iniciar le voy a ver las preguntas. De todas maneras, aquí también está abierto si ustedes desean hacer los micrófonos. Vamos a ir viendo aquí las preguntas. Aquí está, ahí está el canal de YouTube. Boris Vázquez nos colocó el canal de YouTube en el chat. Aquí habla Francisco Cruz. Nos dice que es muy importante, como hacen las empresas grandes como Tecnasa, GBM o Claro, o Cable Onda, debemos ocupar nuestros sitios, aunque sean chicos. Este tema lo tratan con cableado y cableado estructurado. Eso es correcto. O sea, así es, Francisco. Saludos, Francisco. Ángel Ibarra. Saludos, Ángel. Ángel Ibarra es representante de AFL y de otras empresas para la región. Si los proyectos duran el doble. Ojo, si están bien hechos. Si están mal hechos, duran el triple. Por aquí, Saúl Cabrera, Instituto Nacional Nicaragüense de Seguridad Social de Managua, Nicaragua. Saludos a... Ajá. ¿Quién más tiene por ahí? Bueno, no me han hecho preguntas hasta este momento. Repito, estamos muy contentos. Aquí debe haber gente de México, debe haber gente de Guatemala, de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, además de, por supuesto, fundamentalmente gente de Panamá.
No hay preguntas. Se quedó tan claro el tema. Un tema que... Vamos a abrir la cámara. Aquí estamos. Un tema tan importante como este. No tenemos preguntas. Vamos a... Ok. Saludos de Managua. Muy bien. Aquí, Leonel Herrera. Saludos, Leonel. ETESA, Panamá. Las certificaciones Tier 1 y 2 se relacionan a la de centro de datos o algo diferente. El Tier 1 o 2 es certificaciones de fibra óptica para redes LAN. Dentro de redes LAN se incluye el centro de datos. O sea, es centro de datos y todo lo que sea LAN. Son Tier 1 y 2. Guillermo, digo, Germán. Sí, hola, buenos días, Salvador. Y en el caso de instalaciones superficiales, como terreno en el edificio existente. Oye, se oye cortado, Guillermo. Se oye cortado. Guillermo, no se escucha, se oye totalmente cortado. Aquí Ismael Díaz, muchas gracias por el excelente curso para manejar estructuras de costo, un proyecto muy claro, felicitaciones, gracias Ismael. Denis Guevara, este es uno de los certificados, aquí tenemos uno de las personas certificadas recientemente como especialista de fibra óptica de Nicaragua. Estamos con la situación actual, muchas empresas buscan bajar sus costos y por eso principalmente optamos por cualidades intermedias. Sí, o sea, te repito, eso de que yo hago proyectos solamente tope o solo hago proyectos intermedios, eso no funciona. O sea, tú tienes que adaptarte. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la realidad de nuestro mercado. Inclusive, a veces hay proyectos que la única manera de entrar en él es proyectos genéricos. Pero mucho cuidado con el nivel del proyecto. Guillermo, mira, no se entendió lo que dijiste. Se está oyendo cortado. Si no, me lo escribes en el chat, porque está oyéndose cortado tu comunicación. Saúl Cabrera, ¿cuál es la diferencia? Ajá. ¿Cuál es la diferencia de los SFP y los medios de converte? ¿Varía la atenuación de la fibra óptica? No, un SFP es un media converter. O sea, es un media converter que se empotra dentro de los equipos y usa la fuente de poder del equipo, pero también es un convertidor de medio. A la hora de certificar los servicios proveídos que tanto pueden afectar la calidad del trabajo hecho o proveído. Sí. Sí, es fundamental certificar los proyectos. Ok, ¿qué otro? Pregunta, Guillermo, de nuevo. No se entiende lo que dijiste, hablado, no logramos entenderlo, para ver si puedes escribir. Porque se oye cortado. Lo voy a hacer por chat. Sí, en mi Android me da donde escribir. En las instalaciones superficiales, ¿cómo lo hacen? Hay problemas en los edificios, tú no puedes paredes. Tiene que ser fácil instalar superficial la instalación de tubería. Ok, ahora sí te escucho bien, Guillermo. Vuelve a repetir la pregunta. Se te escucha bien ahora. Por favor, repite. En los edificios, que a veces en los edificios no siempre se puede, no hay tuberías o no se puede hacer instalaciones internas, tiene que hacerse superficial. ¿Cuánto les toca hacer eso? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Y qué experiencias mejor hacen? Sí. ¿Qué tipo de canalización se pone? Es correcto, Guillermo. Hay casos en los cuales una de las cosas más críticas en un proyecto dentro de un edificio son las canalizaciones. Normalmente no existen las canalizaciones y ese es un tema recurrente. Entonces nosotros a veces me dicen, no, hay que canalizarlo y no hay por dónde. Muchas veces en el caso de fibra óptica me ha tocado hacerlo por fuera de los edificios.
Si lo haces por fuera del edificio, no hay ningún problema para hacerlo por fuera del edificio. Pero hay que cumplir dos condiciones. La primera condición, que el cable sea de planta externa. ¿Ya? Lo primero que tiene que ser negro, polietileno, y tiene que tener gel protector. Entonces, primero el cable tiene que ser de planta externa. Y segundo, no puedes afear o deteriorar la fachada del edificio. Esa es la opción, ¿verdad? Cuando no tenemos canalizaciones, no tengan miedo, no es ningún problema. Y la fibra óptica, más de hecho, la fibra óptica está más preparada de estar en planta externa que en planta interna. O sea, irnos por fuera del edificio no es ningún problema. Pero repito las dos condiciones: que no deterioremos la fachada del edificio, entonces preferiblemente por la parte de atrás, o una tubería aunque sea MT o algo por el estilo, y lo segundo, que el cable sea de planta externa. ¿De acuerdo? Eso es la realidad. Aquí... buenos días, Daniel. ¿Me escucha? Habla Martín Rocha. Martín, no me digas que estás allá tan lejos. Estoy allá tan lejos, en Uzbekistán, todavía. Ahí buscando, haciendo maletas para fin de mes. Pero bueno, quería hacerte una pregunta, Daniel. Referente a los tiempos de ejecución de un proyecto, ¿se puede tomar por distancias del proyecto, digamos, en las redes MAN y WAN, como en las redes LAN, por longitudes de fibra, o hay que tomar en consideración todo lo que el cliente pide? En caso, digamos, de reflectometría, pasar todo lo que es la parte de mediciones ópticas. Me imagino que eso tiene mucho que ver en los costos y en los tiempos de ejecución. Absolutamente. Un proyecto en general, bueno, de nuevo, Martín es otra de las personas certificadas como especialista de fibra óptica en el proyecto que hicimos de certificación con la Unitec, y está en Uzbekistán, en el otro lado del mundo. Sí, el proyecto sí cuesta. Para calcular el tiempo de ejecución de un proyecto en general, tú tienes que tomar todas las consideraciones, las variables. Mucha gente conoce, yo todavía he usado, la gente ha dejado de usarlo, pero los análisis de precios unitarios, en los cuales tú tienes que poner el rendimiento diario. Correcto. Tu cuadrilla, tu equipamiento, ¿cuánto puede hacer en un día? ¿Cuánto puede hacer de metros de cable? ¿Cuánto puede hacer de conectores? ¿Cuánto puede hacer de pruebas? Entonces, tú tienes que crear el rendimiento. Después que tú calcules el rendimiento de tu cuadrilla y te da un tiempo X, lo multiplicas por 2. Ese es mi consejo. Pero sí tienes que tomar en consideración, el secreto es el rendimiento de tus cuadrillas. Ok, y eso en cuanto al rendimiento de cuadrilla, estamos claros. Y en cuanto al equipamiento, a nivel de costo, entonces habrá que considerar lo que el cliente pide en cuanto a qué tipo de equipamiento tienes que utilizar para poder cumplir con los requerimientos del cliente. Eso me refiero a equipamiento en todo lo que solicita como tal. Eso hay que aclararlo totalmente y eso es parte de la presentación, está ahí. Siempre el costo, calidad de los productos, equipamiento necesario, tiempo de ejecución. No es lo mismo que te digan un proyecto para que lo hagas en 10 días a que lo hagas en un mes. Porque evidentemente, vamos a decir que es un proyecto que tú programaste para 15 días y el cliente dice lo quiero en 10 días. Evidentemente te cuesta más. Eso no hay nada que discutir. Entonces hay que considerar todos esos parámetros y que queden bien claros para el mismo concepto, comparar manzanas con manzanas. Si no, no estamos en el mismo tema. Ok. Muchas Por aquí gracias, Daniel. Gracias, Martín. Me alegro mucho verte. El tema de vida útil de 3 años para el retorno de inversión de equipo, esto lo pregunta Leonel Herrera, ¿sería en general o depende del costo? Ejemplo, un OTDR de 8,000 o no. No depende del equipo. El tema de vida útil de retorno de inversión de un equipo es independiente del costo, si te costó $1,000 o te costó $25,000. Ojo, este es un número que yo uso de 3 años. Habrá gente que te dice que quiero recuperar la inversión en 2 años. Hay gente que te dice yo quiero recuperar la inversión en 5 años. Yo uso mucho el de 3 años. La diferencia de distancias cubiertas entre SFP, SFP, XFP y QSFP. Eso tiene que ver, Patrick. Estamos hablando, Patrick Bosa, desde Venezuela. Patrick, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia en distancia dependiendo del convertidor? Eso te lo dice el convertidor y te lo dice el protocolo. El protocolo te va a decir cuáles son las distancias para 100 gigabits, para 400 gigabits, para 40 gigabits. Todo esto son estos convertidores de fibra que está mencionando, convertidores de medio.
Media Converter que estamos mencionando, Patrick, son los nuevos convertidores, aparte del SFP, los que están apareciendo, ese XFP y QSFP, que están apareciendo para protocolos de mayor velocidad, estamos hablando de 40 GB para arriba, fundamentalmente para centros de datos. Entonces eso te lo define, tú te vas a las tablas de protocolos, ¿no? Tú te metes en Wikipedia y te va a decir cuáles son las máximas distancias dependiendo del tipo de fibra para cada uno de esos convertidores y cuántos hilos utilizan cada uno de esos convertidores. Aquí Luis Peñalba, maestro, ¿qué opina entre los agentes reguladores de Panamá para cableados en cable y la contaminación visual? Que no hacen nada. Luis, esto es un desastre, ¿qué quieres que te diga? Aquí no existe una regulación que debería ser la SEP. El ente regulador debería ser la SEI, si no las alcaldías, y nosotros tenemos un problema de contaminación visual desastroso. Ojo, que no es exclusivo de Panamá. Son más o menos se cubre en casi toda la región centroamericana. Tenemos, pero quizás en Panamá es un poco más grave, quizás en Panamá es un poco más grave, pero no existe una verdadera regulación. Aquí Gustavo Morís. Gustavo, ¿alguna consideración a utilizar hubs, o sea, los ganchos en lugar de tubería conduit como canalización interna y si recomienda la separación de cables UTP y ópticos en consideración a la mejor práctica o desde el punto de vista estándar? Buen desarrollo del tema, gracias y saludos. Ok, Gustavo Morís. Si no me equivoco, Costa Rica. Gustavo, no hay ningún problema en usar los ganchos, hubs, en lugar de tubería, simplemente cumpliendo con el estándar que la separación entre cada uno de esos ganchos no pase de 1,5 metros, ¿no? Eso no hay ningún tipo de problema. O sea, se puede usar sin ningún tipo de inconveniente. Se recomienda la separación de cables UTP y ópticos. Sí, acabamos de decir ahorita, oficialmente no tienes que llevar canalizaciones separadas. Hay una norma no escrita, no está en las normas de facto, en los estándares no está especificado que debemos separar las canalizaciones, ¿no? Exceptuando en el backbone. En el backbone, cuando estás de bajada, estoy hablando, en el backbone la norma dice que, fíjate cómo a veces la norma habla y no explica. La norma dice que el backbone mínimo debe tener 4 tubos de 4 pulgadas el edificio. Eso nadie los tiene. La pregunta siempre la gente se pregunta, ¿por qué 4 tubos? Bueno, porque en uno pasa la fibra, por el otro... Ojo, no está escrito en la norma. La norma siempre habla de 4 tubos entre pisos. Porque es para que la interpretación es porque uno va en los cables multipares telefónicos, en el otro los cables UTP, en el otro los cables coaxiales, en el otro los cables de fibra óptica. Es una interpretación. Es una interpretación, pero no lo dice la norma. Entonces, la realidad es que nosotros nos vamos a nuestra realidad latinoamericana. No existen los tubos de 4 pulgadas. No existen. Sí tenemos suerte, como hicieron la pregunta Guillermo hace rato, de que no va a haber canalizaciones, ni siquiera un tubo. O sea, entonces por eso el uso y costumbre que se ha establecido, es que se comparta la canalización, pero precisamente como ha empezado a ocurrir eso, ojo, no solamente en Latinoamérica, en casi todas partes del mundo es muy difícil encontrar los 4 tubos de 4 pulgadas para, por ejemplo, para el backbone. Lo que se está haciendo es colocarle el inner duct. El inner duct fue creado originalmente, la palabra inner duct significa subducto, traducido, fue inventado el inner duct para separar los distintos tipos de servicios en una misma canalización. Eso significa inner duct, para eso fue creado. Entonces, ese inner duct, que es de planta externa, que fue creado en planta externa para meter la fibra óptica en la misma canalización del cable eléctrico, ¿verdad? Ese inner duct nos los traemos para dentro del edificio y lo usamos de la misma manera. Sí, Gustavo me está confirmando que es de Costa Rica. Mi memoria, por cierto, Gustavo, tú eres RCDD. Sí, mi memoria no me falla. Mi memoria me falla en Costa Rica. Así es. Felicitaciones, Gustavo. Aquí ya se nos está acabando el tiempo. Estamos pasaditos de tiempo. Por aquí hay una pregunta de Ángel Ibarra. Una herramienta para ganar el proyecto es registrar el proyecto con fábrica. Eso seguro que vas a instalar equipos de buena calidad a un precio muy accesible. Ahí tenemos a Ángel Ibarra. Ustedes lo contactan. Ángel, por favor, estás completamente invitado a que coloques tus coordenadas
Él es el representante de varias fábricas aquí en Panamá y a veces si se registra el proyecto en la fábrica podemos bajar los costos, fábricas tope, ¿no? Podemos bajar los costos y podemos ser más competitivos. Leonel Herrera. Todos los equipos OTR son apropiados para certificación o existe alguna distinción o test que los diferencia o qué marca podría recomendar para long haul. Ok, los equipos OTR, como cualquier equipo, el costo es la precisión. Ese es el kit del precio de un equipo. Entonces, cuando tú vienes y te compras, por ejemplo, de Ángel Ibarra, un equipo AFL, ese es un equipo que recomiendo mucho, un equipo Expo, equipos que recomiendo mucho. Están los de Fluke, me parecen muy costosos, muy buenos, pero son, en mi opinión el costo es muy duro para nuestro mercado. Viavi también, esos equipos. Si tú quieres precisión, y cuando hablo de precisión es precisión que logre ver todo lo que esté en un tendido, que veas dónde están los empalmes, que veas dónde están los cables doblados, que tengas una precisión muy buena en distancia, tienes que recurrir a una de esas marcas que te acabo de mencionar, por ejemplo. Pero si tú lo que quieres saber dónde está rota la fibra, te puedes conseguir un equipito y más o menos, o sea que tú 100 metros más allá o 100 metros más acá, te puedes conseguir equipos que valen literalmente 10 veces menos. Pero con esa condición, o sea, no estás buscando precisión, no estás buscando precisión. Entonces, de nuevo, te recomiendo que entremos al webinar de OTDR y reflectometrías que tenemos en el canal de YouTube. Aquí está Ángel Ibarra, puso sus datos para que lo contacten si desean algún tipo de información de fabricantes. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Ha sido un webinar muy activo. Muchísimas gracias por las preguntas. Este webinar va a quedar grabado y va a ser subido al canal YouTube. Calcúlense, en unas 24 horas está disponible. Adicionalmente, quiero invitarlos a que revisen tanto nuestras redes sociales como nuestra página web, las certificaciones, cursos, etcétera, etcétera, que tenemos en camino. La semana que viene tenemos unos cursos de instalación y tenemos unos cursos de diseño completamente online disponibles. Entonces, bueno, me toca despedirme. Ha sido un verdadero placer y bueno, nos estamos viendo